Este vídeo está patrocinado por la editorial GDM Games. Muy buenas jugones, jugonas, bienvenidos un día más al canal de juegos de mesa en HT Video and Board Gamer. Hoy retomamos un poquito las reseñas, ya que videoreseñas completas, ya que teníamos un poquito abandonado las reseñas de las editoriales que nos han mandado algún juego. Y es que sabéis que como somos canal Berkami intentamos priorizar siempre las campañas, y la verdad es que el poquito tiempo que nos queda no nos da tiempo a más. Así que hoy que tengo un huequito voy a empezar otra vez con estas reseñas y os traigo un juego que me hace muchísima ilusión, que es la segunda edición de Escape. Escape es uno de mis juegos favoritos de roles ocultos, y como os digo, GDM, a quien agradecemos enormemente la cesión de esta copia para la realización de la reseña, ha sacado la segunda edición. Vamos a ver las diferencias que hay de la primera a la segunda edición. He de deciros que GDM nos ha hecho llegar esta copia de la segunda edición, pero la primera edición no la compramos nosotros, ya que es un juego, ya os digo, que es de mis favoritos. Y vamos a pasar, si os parece, a verlas más de cerca, para ver las diferencias que hay entre una y otra, y también, pues, en qué consiste este juego, que es una pasada. Muy bien, jugones, jugonas, pues bueno, ya os explico. Aquí tenemos claramente la segunda edición. La primera diferencia que a simple vista nos encontramos es, por supuesto, el tamaño de la caja, también el acabado, ¿vale? Esta caja tiene este acabado así como, si lo veis ahí al trasluz, como trenzado, no sé si lo veis. Sin embargo, esta otra tiene el acabado en brillo normal, ¿vale? Luego lo que son el diseño de la caja prácticamente es exactamente el mismo, lo único que adaptado al tamaño de las cajas, ¿vale? Y por su parte trasera prácticamente también la información es la misma, ¿vale? Escape es un juego de identidades ocultas basado en la gran evasión. Donde deberás construir un túnel de fuga para tu facción, evitando ser descubierto. Y al mismo tiempo existe el rol oculto del nazi, ¿no? Del guarda de la prisión, que al mismo tiempo que el resto de jugadores intentan excavar este túnel, él intentará por todos los medios arruinar sus planes. Así que está muy chulo. Bueno, vamos a pasar a ver el interior, sobre todo esta segunda edición, que es lo que nos importa. Luego ya en cuanto al contenido respecto a la primera, prácticamente es el mismo. Creo que incluye alguna carta más para añadir más jugadores. Y además también cambia alguna reglilla, pero vamos, nada importante. Aquí tenemos el juego, veis que tiene mucho más espacio para guardarlo incluso enfundado, aunque en el primero, a mí personalmente me gustaba mucho este formato de cajitas que traía GDM, como por ejemplo también Dragones, ¿vale? Que es un juego que venía en una caja de este mismo tamaño, o al abordaje, que eran cajitas que me gustan muchísimo porque son muy portables, y al tratarse de una barajita de cartas, me parece que con esta cajita así, suficiente, ¿vale? Incluso aquí tenemos espacio para que las cartas quepan enfundadas, aunque sí que es verdad que en la caja nueva, ya la nueva edición, coge muchísimo mejor, ¿vale? Una vez enfundadas, las podemos repartir entre las dos partes de la cuna, y fenomenal. Bueno, vamos a ver las cartas de la primera edición. Lo primero que encontramos es publicidad. Una cosa que sí que llama la atención es que la primera edición las reglas venían escritas directamente en cartas, ¿vale? Las teníamos aquí en idioma en español, inglés, francés. Y bueno, aquí teníamos unas cartas de referencia que venían 3, aunque es para más jugadores, que no lo he dicho antes, se me ha olvidado. El juego es partidas rápidas de 20 minutos, de 1
a 9 jugadores y edad a partir de 8 años, ¿vale? Y bueno, pues ya veis aquí el arte, os estoy enseñando la primera edición, ¿vale? El arte es muy muy chulo, es de Siscu Bellido, la verdad es que es una pasada, el arte es muy muy guapo, está muy bien ambientado, ¿no? En esta película, ¿no? Y la verdad que si os gusta el cine bélico y bueno, el histórico, ¿no? Sobre la guerra mundial, creo que puede estar muy muy bien y os va a gustar seguro. La verdad es que los juegos, y vamos, si os gustan los juegos de los juegos de roles ocultos, sin duda os va a encantar. Vamos a dejar aquí de un lado ahora de momento la primera edición y vamos a lo que vamos, a la segunda edición. Ya veis que la primera diferencia que nos encontramos son las instrucciones. Aquí ya tenemos instrucciones impresas en papel a un buen tamaño, que no hace falta que nos ajustemos ahí la vista en la cartita, así que aquí tenemos las instrucciones perfectamente explicadas, con ejemplos, con perfectamente todo explicados, todos los iconos. Y ya veis que el juego es sencillito, con una página de las instrucciones vamos sobrados. También nos lo encontraremos en francés y aquí atrás me parece que viene en alemán. Y como veis es un juego eminentemente de cartas, ¿vale? Sus únicos componentes son cartas. Vamos a dejar por aquí el juego y la cuna y vamos a abrir el macito, que viene con abre fácil, una cosa que siempre agradezco y que, como digo yo, GDM es la editorial y Pack es el maestro de las cartas, así que tiene que venir como tiene que venir, con su pedazo de retractilado, pero también con su abre fácil. Bueno, aquí tenemos un poquito de publicidad, el catálogo de GDM 2020, tenemos 8 tesoros, que también os lo traeremos al canal, aunque os he enseñado por aquí arriba os dejo un enlace donde participamos en la campaña. Promocionamos también la campaña en Berkami y por supuesto hicimos el desencajado en plena época de COVID. Pues aquí tenemos la información sobre GDM y ya pasamos a las cartas. Aquí no tenemos, vale, parece que todo esto ya son cartas. Vale, tenemos más información de publicidad, más por aquí. Y efectivamente no tenemos ya tampoco cartas de referencia. Otra cosita que se echan falta, a no ser que sea una de estas. A ver. No, estas son todas cartas. ¿Veis el reverso? Todas tienen el loguito del juego. Y por aquí tenemos los roles ocultos. ¿Vale? Vale. Y luego, por aquí ya tenemos las cartas propiamente dichas, ¿vale? Tenemos, fijaros que tienen letras. Ahora os explicaré por qué. Porque la carta tiene una doble función. Podemos utilizarla por este lado e ir construyendo, excavando ese túnel, ¿no? Y para conseguir formar ese túnel, tenemos que formar la palabra escape en inglés, ¿vale? S, C, A, la P la había visto por aquí, P y E. Vale, tendríamos que lograr construir el túnel colocando todas estas cartas así, ¿vale? Entonces, luego ya os explicaré cómo funciona la mecánica. Tienen una doble función porque podemos utilizar las cartas de esta manera o podemos utilizar las cartas por su reverso haciendo la función que dice en ellas, ¿vale? Esto es súper chulo porque todas las funciones de las cartas crean interacción entre jugadores, es decir, tenemos que cambiarnos cartas, podemos ver roles de otro jugador. Está muy muy bien el juego, ya os digo que está muy bien pergeñado. Y es muy chulo, muy divertido. Además, si os gustan en vuestro grupo de juegos, encajan los juegos de roles ocultos, os va a encantar. Además son partidas súper rápidas que se juegan en un santiamén y el juego está fenomenal. Bueno, ya habéis visto el contenido, el arte es súper chulo. El arte yo me imagino, no las he visto todas, pero me imagino que el arte es exactamente igual en las dos ediciones. Y lo único que os digo, que creo que en este juego viene para jugar más personas, porque allí eran, a ver, allí eran, efectivamente, este es de 3 a 10 jugadores y la anterior edición era de 1 a 9, aunque creo que el 1 es un error, creo que un jugador solo en el escape no podía jugar. Era también de 3 a 9 jugadores. Vale. Bueno, pues si os parece, pasamos a explicar cómo preparar una partida a Escape. Muy bien, jugones, jugonas. Lo primero que debemos hacer es repartir los roles.
En este juego existen tres tipos de roles. El funcionario de la Gestapo, ¿no? El nazi malo malísimo que intentará arruinar los planes del resto de jugadores. Y luego, por otra parte, se encuentran todos los presos. Los presos, los prisioneros del campo de concentración deben jugar todos a una, pero al mismo tiempo tienen que intentar ganar para su equipo. Por tanto, existen dos equipos diferentes. Por uno, el RAF, y por otro, el USAF, el USAF y el RAF, ¿vale? Existen dos tipos distintos de prisioneros. Entonces, sí que es cierto que este grupo de aquí de jugadores deberán intentar escaparse de la prisión, pero al mismo tiempo intentarán que su grupo sea el mayoritario, es decir, que se consigan escapar más presos de su equipo que del contrario. Ahora veréis cómo funciona. Entonces, para repartir los roles es muy sencillo. En las instrucciones tenemos una tabla con cómo se preparan las partidas en base a los jugadores que haya, ¿vale? Aquí lo tenemos en este cuadrito, no sé si lo podéis ver bien. A ver, aquí en este cuadrito, sí, lo veis aquí, a ver que no os he enseñado. Aquí, en este cuadrito aquí, en el cual nos dice que, por ejemplo, para partidas a 3 jugadores se pone... este jugador siempre va a estar solo, o sea, el de la Gestapo siempre va a estar solo. Entonces, se pone en partidas a 3 jugadores se pone uno de la Gestapo, uno del RAF y uno del USAF, ¿vale? Partidas a 4 o 5 jugadores se hace un macito con uno de aquí, 2 de aquí y 2 de aquí. De manera que hay, por ejemplo, en partidas a 4 puede ser que haya un rol de enemigo, de Gestapo, de malo, ¿no? De nazi, o puede ser que no, ¿vale? Puede ser que solo haya jugadores de ambos equipos y su propósito será escapar. Eso también le da cierto rollo guay a la partida, ¿no? Porque nunca vas a saber si hay un malo o no. Eso me mola muchísimo. Partidas a 6 a 7 jugadores funcionaría igual, lo único que se pondría el rol de la Gestapo, 3 de aquí y 3 de aquí. Partidas a 8 o 9 jugadores, el rol de la Gestapo, 4 de aquí y 4 de aquí. Y partidas a 10 jugadores sería el rol de la Gestapo, 5 de aquí y 5 de aquí, ¿vale? Una vez se han repartido los roles, lo que hacemos es barajar el mazo central. Pongamos que a mí me ha tocado ser lo que sea. Luego os explico que hay que hacer tanto en un bando como en otro, ¿vale? Entonces lo siguiente es barajar las cartas, y una vez barajadas se deja el mazo en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. Cada jugador debe robar 4 cartas, ¿vale? Perfecto, y ya estamos listos para jugar a la partida de Escape. ¿Cómo jugar Escape? Es súper sencillo. Cada turno, cada jugador debe jugar una sola carta, y la puede hacer de dos maneras. O bien jugar esa carta boca abajo en el centro de la mesa, de manera que iremos construyendo el túnel. ¿Vale? Vamos a poner el macito aquí para ir explicándolo. Y yo empezaría a construir el túnel, por ejemplo, con la S. Es lo que os digo, que me gusta mucho la doble función de las cartas, ya que nosotros podemos decidir jugarla así. Entonces, una vez juegas la carta, robas hasta tener en tu mano 4 y has terminado tu turno. Pasaría el turno al siguiente jugador, que jugaría su carta. Pongamos que el siguiente jugador juega una C, ¿vale? Esta es la primera acción que podemos hacer. El siguiente jugador robaría otra carta. El siguiente jugador robaría una A, ¿vale? O pondría una A o no, o pondría, por ejemplo, la E, ¿vale? Y de esta manera, entre todos, vamos construyendo el túnel. Pero, además de jugar las cartas boca abajo para ir construyendo el túnel, también podemos jugar las cartas boca arriba, de manera que la colocamos en la pila de descartes al lado del mazo. Entonces, para ello, simplemente es declarar que realizas la función de la carta y la pones boca arriba. Ahora voy a pasar a explicaros cuáles son las diferentes funciones que podemos hacer con las cartas. La primera acción que tenemos es esta de aquí, cuyo símbolo simboliza que debemos hacer un draft, o bien cada jugador pasa las cartas al jugador que indique
en este caso las flechas, ¿vale? En este caso pasaría a su jugador de la derecha y en este caso a su jugador de la izquierda. Esta carta nos obliga a todos los jugadores a hacer un draft, de manera que todos debemos de soltar una carta y dársela al jugador que nos indique la flecha. Esta otra carta obliga a todos los jugadores a deshacerse de una carta que tengan en la mano. Si el jugador no tiene ninguna carta en la mano, no está obligado. Pero si el jugador no, tiene alguna carta en la mano, aunque solo sea una, está obligado a descartarse de ella. Incluso el jugador que echa la carta, ¿vale? Esto es importante. Esta otra carta permite mirar la identidad de otro jugador. Eso sí, no podemos desvelárselo al resto de jugadores ni decir nada, ¿vale? Solo esa información es exclusivamente para nosotros. Eso sí, aquí es donde empieza ya el juego del troleo y ver que el resto de jugadores vean lo que tú de la manera que tú tienes de actuar a partir de que has visto el rol de esta persona. Esta carta es súper interesante. Muy bien, y por último, esta carta permite revelar dos cartas de túnel. Es decir, que podemos dar la vuelta a cualquiera de las cartas que estén colocadas en el túnel, formando el túnel, y esas cartas se quedan a partir de ese momento boca arriba, de manera que así todos ven qué tipo de cartas son, ¿vale? Entonces, con esta carta podríamos, por ejemplo, dar la vuelta a este, y vemos que en este caso el que lo ha puesto es un malo malísimo, porque ha puesto tiene el logo de la Gestapo. O no, o puede ser que la haya hecho simplemente por descartar, ¿vale? Y esta, por ejemplo, en este caso revela que el túnel lo ha construido alguien del RAF o que le interesa que gane el RAF. O no, porque ya os digo que una cosa importante que no os había explicado es que si tú quieres seguir construyendo el túnel y por lo que sea ya esa letra ya está, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, quiero construir esta, pero pongamos en el caso de que yo sea del SAF y yo quiera que en el túnel haya mayoría de mis cartas. Entonces yo lo que haría sería tapar esta carta y construiría encima, excavaría encima. De manera que cuando se termine la partida, las cartas que se revelarán son las de la parte superior. Es decir, si aquí hay 10 cartas debajo, la carta que se tiene en cuenta es la que está arriba. Por tanto, da igual todas las cartas del RAF que hay aquí debajo, que la que se cuenta es la que está encima. Tanto para esto como para el nazi, ¿vale? Así que ya está. El juego, os lo resumo súper rápido. Es jugar una carta y robar hasta tener 4. La podéis jugar boca abajo, construyendo el túnel, o la podéis jugar boca arriba para hacer cualquiera de las acciones que os he explicado anteriormente. También se puede descartar una carta que no os lo había explicado. Para descartar una carta es súper sencillo. Nosotros no queremos excavar ni jugar ninguna de las cartas que tenemos, la podemos descartar. Eso sí, es posible descartarla boca abajo y que nadie del resto de jugadores sepa qué carta hemos descartado. Una vez, ¿cómo sobreviene el final de la partida? El final de la partida sobreviene en el momento en el que acaba el mazo de robo y se juegan todas las cartas que los jugadores tienen en la mano. En el momento en que nadie más puede jugar cartas en la mano, se acaba la partida y se procede a ver quién ha ganado. Muy bien, si cuando se ha terminado la partida y se han jugado todas las cartas, el acrónimo Escape está incompleto, como en este caso, automáticamente ha ganado el nazi, la Gestapo. Se supone que los prisioneros no han sido suficientemente hábiles para completar el túnel que necesitaba todas las letras. Entonces, al estar incompleto, gana automáticamente la Gestapo. Si por el contrario ha conseguido construirse todo el túnel, se ha completado el acrónimo Escape, perdón, que esta se ha colado. Escape, solo lleva una C, Escape, ¿vale? Si por el contrario se ha conseguido completar el túnel, es decir, que se hayan construido todas las letras del acrónimo Escape, simboliza que se ha conseguido finalizar el túnel. Y por tanto, los presos escapan si en ninguna de las cartas hay un Gestapo. Es decir, le daríamos vuelta a todas las cartas, ¡pam! Aquí tenemos en la S un miembro de la Gestapo. Por tanto, simboliza que se ha habido aquí un chivatazo o ha pasado algo que el de la Gestapo ha conseguido
revelar nuestro plan de fuga y nos han derruido el túnel. Como veis aquí, teníamos dos pedazos aquí de... de saboteos en el túnel y por tanto no se ha conseguido fugar nadie de la prisión. Si por el contrario se ha terminado el túnel y pongamos que la carta que estuviera arriba eran esta, se ha construido el túnel y no hubiera ninguna de las cartas al ser reveladas fuera la de Gestapo, quiere decir que el túnel se ha construido y los prisioneros han conseguido escaparse. Pero en este caso, ¿quién gana la partida? Solo ganarían la partida el grupo de prisioneros mayoritario en el túnel. En este caso ha quedado claro que la mayoría de presos que se han fugado han sido USAF, ¿vale? Porque tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y solamente se ha fugado uno del RAF. Por tanto, la victoria de este juego se alzaría exclusivamente para USAF. Así que dentro de los roles ocultos, pese a haberse escapado también los RAF, no habrían ganado la partida. Pues hasta este es Escape. Ya veis que es súper mega sencillo, muy bonito, muy visual, porque a mí me encanta esto de ir construyendo el túnel con las letritas y tal. Y me encanta, me gusta muchísimo, por una parte, la mecánica de ir construyéndolo y la doble función de las cartas, ¿no? Y luego también me gusta mucho las partidas que los hemos jugado. Me gusta mucho cuando te toca ser el malo, ¿no? Porque tienes que estar ahí ingeniándotelas para ir, sobre todo, guardándote las cartas de Gestapo para el túnel, para el final de la partida. Y sobre todo teniendo cuidado de que no te descubran, porque si ya te descubren que eres de la Gestapo desde el primer momento, estás perdido, ¿vale? Así que muy chulo, la verdad. El arte muy bonito, muy bien ambientado y que a mí personalmente me gusta mucho. Y que ya veis, esta segunda edición que pule un poquito las reglas y que añade un jugador más, que es algo que se agradece. Es un juego de 3 a 10 jugadores, es para partidas con bastante gente. Y que ya os digo que en mi grupo, la Partiduki Friki, cuando lo hemos jugado, ha funcionado fenomenal siempre. Así que os lo recomiendo 100%. Cambiamos el encuadre para despedir el vídeo. Muy bien, jugones, jugonas, este ha sido Escape. Esperamos que os haya gustado. La verdad es que ya os digo que sin duda Escape es uno de mis juegos de roles ocultos favoritos. Me encanta por su sencillez, por lo rapidito que es de aprender a jugar. El arte me gusta muchísimo, la verdad es que Siscu Bellido aquí ha hecho un trabajo fenomenal. La ambientación me gusta mucho, la verdad es que todo lo que tenga que ver con el cine bélico, sobre todo de esta época y tal, me gusta mucho. Está ambientado en La Gran Evasión, una gran película. Y la verdad es que está muy chulo, la verdad es que me gusta mucho. El tema de las cartas, el funcionamiento que tiene con las cartas me ha gustado mucho, el tema de que las puedas utilizar o bien para hacer la función de la carta o bien para ir construyendo el túnel, ¿no? Y la inmersión de ese rol oculto, ¿no? Si te toca ser el malo de la película, si te toca ser el nazi, cómo tienes que ir si vas jugando las cartas en principio ocultando tu identidad, ¿no? Y intentando que con las acciones que vayas haciendo no se te descubra. Pero también ir construyendo el túnel, ir poniendo esos derrumbamientos, ¿no? en el túnel, para que a la hora de descubrirlo, de descubrir cómo ha terminado la partida, se derrumbe el túnel y consigas hacerte con la victoria. La verdad es que es una pasada, es uno de mis juegos favoritos, ya os lo he dicho. Y sin más, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, jugones!